Capítulo 16. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Fairy Tail o Blue Exorcist. Alquilar un barco era mucho más fácil que conseguir a alguien que los llevara a la isla Kaluna. También era más barato, ya que ya no tenían que pagar a la tripulación que manejaría el barco. Sin embargo, Rin todavía podía ver lo cautelosa que estaba Mira sobre el plan. Se habían alternado para quedarse despiertos y hacer guardia la noche anterior, por lo que ambos estaban algo cansados, pero eso no cambiaba el hecho de que no le tenía mucho cariño a Zeref después de su pequeño encuentro de la noche anterior. Ella se quedó en silencio en el barco cuando Rin sintió que Zeref tomaba el control. Lo hizo con tanta facilidad, de una manera que hizo que Rin se preguntara si técnicamente podría tomar el control en cualquier momento. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de preguntar, y Zeref se puso rápidamente a trabajar en preparar el barco para zarpar. Isla Kaluna, ¿correcto? Mira asintió y Zeref comenzó a ajustar las velas, preparando el barco para partir. En poco tiempo, estaban en el agua, con Zeref concentrado en la navegación. Rin solo podía mirar al fondo y observar, sorprendida de lo fácil que era. Qué tontos son, al pensar que una isla entera está maldita. Por otra parte, supongo que hay razones válidas para no gustar de las maldiciones en primer lugar. Y también hay razones válidas para no querer que alguien posea tu cuerpo, aunque parece que tampoco entiendes eso. Zeref se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Ya he permitido que otros me controlen antes. Fue una especie de experimento, con un estilo de, supongo que para simplificar, lo llamaré magia, que yo inventé. Lo utilizó otra persona, muy leal a mí, con la intención de obligarme a morir. No quiero oír hablar de tus intentos de suicidio. ¿Eso es solo deprimente? Zeref parecía divertirse extrañamente con los temas deprimentes. Rin ya lo había notado antes, pero no entendía por qué. Tú fuiste quien mencionó la posesión como tema. Yo simplemente respondí con mi propia experiencia en el concepto, corrigiendo tu falsa creencia de que nunca he experimentado tal magia utilizada contra mí mismo. ¿Y estás diciendo que te gustó la sensación? Mira, casi sonaba como su antiguo yo cuando hablaba con Zeref, sarcástica y enojada. Rin casi sonrió, sabiendo que probablemente esa era más parecida a la verdadera Mira que las sonrisas que le dedicaba al resto del gremio. Digo que tiene sus usos y que estaría dispuesto a repetir la misma magia si tuviera éxito en mis objetivos. Rin entiende que esto está ayudando a sus objetivos, después de todo, y como tal, está dispuesto a aceptar. Nos estamos beneficiando mutuamente de nuestra situación actual. Puedo matar a cualquier enemigo que lo amenace y asegurar su protección extendiendo mi inmortalidad a... Espera, ¿inmortalidad? Rin no mencionó que había intentado quitarme la vida. ¿Que mi objetivo era morir? Pensé que eso implicaría que lograr algo así era un desafío para mí, si no una imposibilidad. Ella lo miró fijamente y Rin también estaba pensando en ello. Ahora que lo pensaba, su cuerpo realmente no había cambiado mucho en los últimos años. Había descartado su curación como parte de sus poderes demoníacos, pero en realidad, también podría haber venido de la magia. Sin embargo, la falta de envejecimiento tendría que ser lo inmortal. Rin simplemente pensó que había llegado al punto en el que no crecería más y no pensó mucho más en ello. La inmortalidad es imposible. Zeref le hizo un gesto con la mano y se concentró en el agua. La gente dice que hay muchas cosas que son imposibles. Suelo ser yo quien demuestra que están equivocados, en este caso y en otros. Lo siguiente que me vas a decir es que los muertos pueden volver a la vida. Esta vez, Zeref no respondió, pero Rin vio un destello de algo en su mente. Era extraño, ver sus recuerdos así, pero aún parecía que podría suceder. Deja eso, Rin. La voz de Zeref era áspera, haciendo que Rin casi se estremeciera ante la imagen que pasaba. Sé lo que probablemente estés viendo. Bloquea tu mente en su lugar. No deseas ver esas cosas. Sin embargo, era un poco tarde para eso. Ya había visto un destello de eso, viendo a Zeref de pie sobre una extraña criatura que cobraba vida. No parecía humano, pero todavía caminaba sobre dos pies. El término demonio le vino a la mente, pero no tenía mucho sentido. ¿Qué está haciendo? La pregunta de Mira hizo que Zeref frunciera el ceño y suspirara. Estoy mirando mis recuerdos otra vez. Viendo cosas que es mejor dejar en paz. Esta vez escuchó advertencias, casi intencionadamente cambiando de posición. Ellos no mienten, Rin. Mantente fuera de mis recuerdos esta vez. Escuchó a los adultos, hablando sobre cómo se invocaría la ira de los dioses para este trabajo.
Le advirtieron sobre cómo sería castigado por intentar devolver la vida a los muertos. Recordó el objetivo de Zeref con Natsu, parpadeando sorprendido. Lo había logrado, pero tenía un costo. Retrocediendo, gradualmente trató de dejar de mirar esos recuerdos, preocupado por lo que el conocimiento le haría si ya tenía la mente de Zeref mezclada con la suya. Ahí tienes. Cómo y cuando Zeref supo que estaba escuchando era un misterio, pero parecía frotarse la cabeza con cansancio. Evita preguntarme sobre temas peligrosos, Mirahane. Hay peligros en mi mente que podrían tener efectos más nefastos en Rin de lo que crees. ¿Lo estás protegiendo? Parecía sonreír suavemente. Por más enfadada que estés conmigo, por más molesta que parezcas, ¿realmente lo haces? No lo hagas, la interrumpió Zeref, sacudiendo la cabeza. No me importa nada ni nadie. No intentes convencerme de lo contrario, o este viaje terminará de forma muy diferente. ¿Qué tenía eso que ver con nada? Rin frunció el ceño, pero Mira parecía mirarlo con los ojos muy abiertos. Eso es todo, ¿no? La forma en que controlas la magia de la muerte, está relacionada con cuánto te preocupas por los demás. Cuanto más valoras la vida, más te ves obligado a quitarla. Si uno olvida por completo el valor de la vida, entonces se le otorga el control total sobre esta magia suprema. El usuario maldito sufrirá por toda la eternidad, volviéndose inmortal para asegurarse de que ve, el recuerdo casi obligó a Rin a alejarse, haciéndolo jadear de la sorpresa. No era como los demás, con imágenes destellando en su cabeza. No, este casi le fue leído, como un pasaje de algún libro. Lo ha escuchado. No me culpes por el daño que acabas de hacer. Mira parpadeó, pero Rin tenía frío. ¿Él mataba, porque se preocupaba por los demás? ¿Qué clase de lógica era esa? Incluso si quería parar, no era como si pudiera dejar de preocuparse por la gente. Eran sus amigos, y no era como si pudiera simplemente apagar sus emociones o algo así. Sin embargo, Zeref parecía hacerlo. ¿Qué pasaría si lo intentara? ¿Quería siquiera hacerlo? Pensando en la sonrisa de Mira hacia él y en lo protectora que era, vaciló. Quería que fuera su amiga. Quería seguir haciendo trabajos con Natsu y reírse cuando él y Rai se metían en peleas ridículas. ¿Realmente dejaría que algo como una maldición que no era suya lo detuviera? El barco atracó antes de que Mira pudiera volver a hablar. Sin decirle otra palabra, Zeref desapareció de nuevo, dejando que Rin regresara y avanzara tambaleándose en el barco que se balanceaba. «Rin, ¿estás bien?». Le sonrió y asintió. Sí, simplemente no pensé en el balanceo del barco. Él tenía el control todo el tiempo, así que no tuve la oportunidad de adaptarme ni nada. Ella sonrió, ofreciéndole su mano para ayudarlo a bajar. Al pisar la isla, miró a su alrededor con el ceño fruncido. No sabía dónde estaba Natsu, pero tenía que estar en ese lugar. Caminando hacia adelante, notó que Mira caminaba a su lado, dudando en hablar de nuevo. ¿Qué pasa, Mira? El solo hecho de que me mires así me hace sentir como si tuviera una mancha en mi camisa o algo así. Oh. Espera, ¿me creció una segunda cola? Se dio la vuelta, tratando de ver, solo para que Mira se riera de sus payasadas. ¿En serio? Se te ocurren ideas muy extrañas, Rin. Sus mejillas se calentaron cuando ella le dio una palmadita en el brazo y pasó a su lado. No, solo estaba pensando en lo que dijo Spriggan, sobre la magia de la muerte. Parecía pensar que tendría un efecto negativo en ti o algo así. Yo, no lo sé, Rin frunció el ceño, mirando fijamente sus pies mientras caminaba. Quiero decir, quiero que la magia se detenga. No hay duda al respecto. Pero, ¿olvidarme de mis amigos? ¿No permitirme valorar el hecho de que están vivos, en absoluto? No creo que sea posible, y mucho menos algo que quisiera siquiera intentar lograr. Quiero decir, si no valorara el hecho de que tú estás vivo, ¿qué me impediría matarte de todos modos? Eso es solo, una maldición retorcida. Mira se acercó y lentamente tomó su mano. Rin frunció el ceño y miró hacia abajo mientras sus dedos se entrelazaban con los de él, apretándolos por un momento mientras caminaban. Bien. Esperaba que todavía te aferrarás a eso, Rin. Tal vez esa sea una forma de controlar la magia que tanto te asusta, pero no quiero que esto te obligue a huir de nosotros. Fairy Tail, tal vez no te hemos dado la libertad que quieres, pero siempre nos preocupamos por los nuestros y queremos hacerte sentir como en familia. Que alguien huya de eso, y por una razón como esta, no sé qué haría. Una parte de mí no cree que pueda evitar ir tras ti y tratar de hacerte cambiar de opinión, Rin.
Rin se rió y se rascó la nuca con la mano libre. ¿Sí? Bueno, no tienes de qué preocuparte, porque no me voy a ir a ningún lado. Después de todo, ustedes son la única familia que tengo, ¿no? Cuando lo dices así, parece que no tienes otra opción, Rin. Aunque lo hiciera, no creo que eligiera a nadie más. Le sonrió, sintiendo que su mano se calentaba mientras la de ella seguía agarrándola. Ella no parecía notar que su mano todavía estaba allí, sosteniendo la de él mientras caminaban. Sin embargo, Rin no iba a objetar, ya que lo estaba ayudando a recordar a dónde pertenecía. No iba a quedarse sentado y dejar que la magia controlara su vida. Si quería ser parte de Fairy Tail y tener amigos, lo haría. Le mostraría a Zeref que había otras formas de lidiar con la maldición en el proceso, y tal vez lo ayudaría a animarse lo suficiente como para regresar a su propia vida. Era de noche cuando llegaron a la isla y Rin no tenía idea de a dónde iban. Mira había comenzado a tomar la iniciativa, deambulando entre los árboles del lugar tropical. Sobre ellos, la luna brillaba con una extraña luz violeta. No entendía por qué era violeta y no blanca, pero no iba a cuestionarlo mientras comenzaban la búsqueda de Natsu. El cazador de dragones tenía que estar en algún lugar por aquí, y si no estaba, Lucky estaría y podría guiarlos hasta el mago de fuego. Concentrados en su trabajo, no hablaron tanto como antes. Sin embargo, seguía siendo extrañamente agradable. Rin nunca había trabajado con Mira, por lo que no estaba acostumbrado a su estilo de trabajo. Sin embargo, ella era metódica y centrada, comenzando con un plan y avanzando. Le había dicho a Rin que primero tendrían una mejor idea de la disposición de la isla, tratando de encontrar un terreno más alto para ver cómo era. Por eso estaban subiendo colinas a medida que las encontraban, moviéndose hacia una ubicación más central. Ella dijo que si eso no funcionaba, comenzarían a dibujar un mapa del lugar y buscarían de manera rutinaria hasta que encontraran a Natsu. Parecía un plan mucho mejor que el que habría hecho Rin, por lo que aceptó sin discutir. Por lo general, Rin simplemente deambulaba hasta que tenía suerte, por lo que tener un plan probablemente ayudó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Hay algo por aquí, Rin. Mira le hizo un gesto con la mano y Rin subió la colina con el ceño fruncido. Frente a ellos había lo que parecía un templo en ruinas. Una luna creciente parecía decorar el arco de la entrada, que ambos usaron rápidamente para entrar. Intentemos encontrar una forma de subir. Esta es probablemente nuestra mejor opción para ver la isla. Miró a su alrededor y señaló hacia el lado izquierdo del templo. Tú busca un camino por ahí y yo iré por aquí. Nos encontraremos en la cima del templo o aquí atrás si no encontramos una forma de subir. ¿De acuerdo? Él asintió y ella sonrió, alejándose. Buena suerte, Rin. Avísale si lo encuentras. Caminando en su propia dirección, Rin frunció el ceño. El musgo estaba creciendo en las paredes y el lugar parecía estar cayéndose. Sin embargo, todavía funcionaba y parecía lo suficientemente estable como para caminar por él. Los pasillos parecían inclinarse hacia abajo, en la dirección opuesta a la que quería ir, pero siguió explorando con la esperanza de encontrar algunas escaleras o algo. Finalmente, las paredes de piedra y ladrillo parecieron suavizarse, convirtiéndose en las paredes lisas de una especie de cueva. Rin siguió caminando, frunciendo el ceño confundido. Sin embargo, el templo estaba conectado a esta cueva. Este lugar es asombroso, sonrió ante la vista, asimilando la forma en que alguien había logrado tener la idea de ocultar una cueva usando un templo entero. O eso, o tal vez se suponía que el templo era una gran entrada para la cueva. Cualquiera que fuera el caso, era genial y se encontró emocionado por ver qué tipo de tesoros estaban escondidos al final. ¿No era eso común, después de todo? La gente escondía tesoros y cosas para adorar a los dioses en lugares como este. Al final, sin embargo, Rin parpadeó sorprendido. No era una sala del tesoro en absoluto. En cambio, había un enorme bloque de hielo bañado por una luz violeta. Dentro había una figura monstruosa que le recordaba al demonio que había visto en los recuerdos de Zeref. Estuvo medio tentado de intentar ver si Zeref lo reconocía, antes de detenerse y darse cuenta de que probablemente se estaría acercando demasiado al conocimiento que Zeref quería ocultarle a Rin. Si eso significaba evitar maldecirse a sí mismo directamente, estaría más que dispuesto a dejar de lado su curiosidad y descubrir las respuestas por su cuenta. Al ver un camino más cerca, Rin continuó. La bestia todavía estaba congelada, pero a medida que descendía, vio charcos de agua en el suelo a su alrededor.
El hielo se estaba derritiendo, lo cual era de esperar, pero parecía estar derritiéndose mucho más lento de lo que Rin esperaba. Con una sonrisa, se acercó, pensando que probablemente podría derretir el hielo y destruir al demonio de una sola vez si quería. Sin embargo, cuando caminó hacia la extraña corriente de luz que bañaba al demonio, algo cambió dentro de él. ¡No! Quédate. La advertencia de Zeref llegó un momento demasiado tarde, y el cuerpo de Rin de repente se sintió como si estuviera en llamas. Jadeó, sus piernas cedieron mientras se encorvaba en el suelo. Le dolía la cabeza y, por un momento, estuvo casi seguro de que se había desmayado. Entonces, vio algo extraño. Una persona estaba parada frente a él, un adolescente con cabello negro oscuro y una túnica cubierta con una faja blanca lo miró a los ojos. Rin, por favor, date prisa. Isla Tenrou. Deténme. Esas fueron sus primeras y últimas palabras, la única vez que Rin había escuchado directamente su voz en voz alta. Sin embargo, la imagen se desvaneció tan rápido como llegó. Al desaparecer, la nada en su cabeza se fue con ella, lo que hizo que Rin tomara aire con fuerza. Los recuerdos pasaron ante sus ojos, recuerdos reales que le pertenecían para variar. Vio el monasterio donde creció, con Yukio y el padre Fujimoto. Recordó sus primeros intentos de conseguir un trabajo, trabajando duro para tratar de hacer que su padre se sintiera orgulloso. Sin embargo, siempre lo arruinaba y se peleaba con personas que lo llamaban hijo de un demonio. Las lágrimas corrían por sus mejillas ante los recuerdos, haciéndole inhalar una respiración temblorosa. Él recordaba su hogar. Esa puerta, la puerta de Gehenna, lo trajo aquí, pero ¿dónde era aquí? Mirando a su alrededor, Rin de repente estaba más seguro de una cosa. Él no era Rin Uldra, el Rin que vivía en este mundo. Eso significaba que Yukio estaba vivo. No estaba solo, no como había pensado. En algún lugar, en otro mundo, Yukio lo estaría buscando. Sonriendo, Rin se puso de pie, decidido a encontrar a Mira y contarle lo que había sucedido. Sin embargo, fue entonces cuando se dio la vuelta y vio un rostro que casi había olvidado en los últimos años. De hecho, esperaba no volver a verlo nunca más, y esta vez, tenía una sensación de hundimiento en el estómago. En el suelo, a su lado, vio indicios de Kurikara, envainada pero miserablemente fuera de la dimensión de bolsillo que Rin ya no tenía. Estaba descansando a los pies de un sonriente Grim de ojos negros, que se agachó para agarrar la espada con facilidad, luciendo triunfante mientras reclamaba su premio. Habían sido años de espera, pero el Grim de ojos amarillos se había acostumbrado a la paciencia. Había escuchado los informes de los Grims de ojos negros, que recorrían el mundo en busca de noticias sobre la magia del tiempo y sus variantes. Hasta el momento, pocas opciones parecían tener el mismo potencial que la lágrima, pero eso no los detenía en lo más mínimo. Entonces, cuando escuchó informes sobre el uso de la magia del arco del tiempo en alguna isla maldita, no dudó en enviarlos a atacar. Ni siquiera se le había ocurrido que podría estar obteniendo más de un premio a la vez al hacerlo. Los observó y vio al Grim de ojos negros enfrentándose a Rin Uldra. El chico había abandonado tontamente su arma más poderosa, que ahora estaba en sus manos. Sin embargo, se comunicó rápidamente con su subordinado, al darse cuenta de que Grim aún no había escuchado el cambio en las órdenes. Rin debe ser capturada con vida. El maestro desea obtener su magia. En respuesta, el Grim de ojos negros inclinó la cabeza, casi con reverencia, mientras permanecía de pie en la cueva. En realidad, este Grim tenía demasiados modales para su gusto. Sin embargo, no iba a quejarse cuando seguía órdenes sin descaro como algunos de los otros. Tal vez una vez que hubiera obtenido lo que necesitaba, intentaría enseñarle a este Grim cómo responder correctamente. De lo contrario, no sería divertido darle órdenes como el títere que era. Rin estaba pálido, tragando saliva mientras reunía todo el poder que podía sin la espada. Zeref se había ido, lo que significaba que ahora no tenía nada más que sus llamas. No tenía magia de gravedad, y definitivamente no tenía magia de muerte sin el tipo. Hola. Hace tiempo que no te veo, Grim. Rin se rió nerviosamente, dando un paso hacia atrás. Entonces, en realidad no estoy aquí para pelear. ¿Tendrías alguna objeción si me voy temprano o algo así? Después de todo, tenía que salir y comenzar a hacer un plan para volver con Yukio. El maestro desea tener tu magia. Grim levantó la cabeza y dio un paso adelante. Tendrá lo que desea. Grim desapareció con eso, y Rin se movió rápidamente. Estaban en una cueva, así que bien podría ser lo mismo que afuera por la noche.
Diablos, probablemente todavía era de noche dado lo oscuro que estaba cuando entró en este lugar. Rin se concentró en mantener su cuerpo rodeado de llamas, eventualmente concentrándose en la visión emergente de Grimm cerca del demonio. Envió una pequeña ráfaga de llamas azules hacia Grimm, quien se dispersó y luego se reformó rápidamente. Mirando a Rin con indiferencia, Grimm se encogió de hombros, desapareciendo nuevamente. Esta vez, Rin lo sintió aparecer de su propia sombra. El maestro tendrá su recompensa. Este Grimm era espeluznante, solo hablaba de su amo. ¿Hablas de algo más? Vamos, quien quiera que sea este amo no puede valer todo esto. Las llamas de Rin se volvieron más calientes, obligando a la sombra a desaparecer nuevamente mientras avanzaba, fuera de su alcance. Grimm miró la espada que tenía en la mano y frunció el ceño. No tenemos mucha información. Las llamas pueden aumentar de intensidad sin el uso de la espada. Se pueden controlar y atacar un punto específico si se concentra lo suficiente. Recopilaré más datos para que el maestro pueda estar advertido cuando te presenten ante él. Este tipo estaba loco. Rin lanzó una ráfaga de llamas, algo inspirado por el rugido de Natsu, pero no hizo nada más que dispersar la sombra que rápidamente se reformó. Inclinando la cabeza, Grimm pareció mirar a su alrededor. Tal vez un cambio de táctica sería prudente. Rin pensó que estaba tratando de hablar sobre su propio estilo de lucha, lo que lo hizo resoplar. Sin embargo, fue entonces cuando Grimm desapareció de nuevo. Rin no vio a dónde fue después de esas palabras, porque fue entonces cuando algo duro golpeó su cabeza. La cueva se desvaneció de la vista y todo se oscureció cuando se derrumbó. El maestro estará contento. El objetivo Rin Uldra ha sido capturado y está siendo llevado, las palabras se estaban desvaneciendo de sus oídos y, finalmente, se encontró absorbido nuevamente en esa aterradora nada. Todo lo que podía pensar era que quería a Yukio aquí, para tener a su hermano más inteligente a su lado que realmente podría ser capaz de pensar en una salida de esto. Por otra parte, al menos sin él aquí, estaba a salvo y le estaba yendo bien. Por eso, Rin con gusto sería capturado por todos los Grimm existentes, solo para evitar que Yukio se enfrente a una realidad en la que él también podría estar en peligro. Rin y Zeref están separados y ahora, Grimm se ha llevado a Rin. Sé que había muchas posibilidades de lo que podría pasar en la isla Kaluna, pero no quería desviarme demasiado de la trama principal que se ha estado desarrollando desde el comienzo de esta historia. De cualquier manera, dado que Mondrit puede desentrañar cualquier hechizo, pensé que sería suficiente para desentrañar también el hechizo que une a Zeref y Rin. Espero que lo hayas disfrutado. No dudes en dejar una reseña y decirme lo que piensas. Fin del capítulo 16. Capítulo 17. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Fairy Tail o Blue Exorcist. Rin se despertó en un lugar desconocido, aunque en realidad debería haberlo esperado. Gimió, se dio la vuelta y miró hacia el techo que tenía encima. Parecía que estaba hecho de roca, arcilla. Frunció el ceño y giró el cuello para mirar a su alrededor. Todas las paredes eran del mismo material y parecía que había un agujero enorme en una de ellas que no pertenecía a ese lugar. En algunos lugares había grietas que formaban patrones de telaraña, lo que mostraba la antigüedad del edificio. La habitación en sí estaba desprovista de casi cualquier cosa. Rin estaba en el suelo duro, sin siquiera una manta o una almohada para consolarse. Considerando que había sido secuestrado, de nuevo no debería sorprenderse. Se sentó y frunció el ceño. Detrás de su espalda, sus brazos habían sido atados con algo duro. Había esperado que fuera una cuerda, para poder quemarla. Sin embargo, cuando activó sus llamas e intentó destruir lo que fuera que realmente era la atadura, se sorprendió al descubrir que no tenía efecto. Esas esposas fueron diseñadas para soportar las llamas de un dragón vivo, muchacho. No esperes que sean tan fáciles de eliminar. Una voz captó su atención, lo que hizo que Rin se girara y viera la abertura en la pared, que estaba diseñada como una puerta. No había una puerta real, solo un hueco en la pared que conducía a lo más profundo de lo que fuera este edificio. Rin no sabía a quién esperaba ver, pero ese hombre no era. No era Grimm, o al menos como los Grimms que había conocido antes. Este hombre era alto y delgado, casi enfermizamente delgado de hecho. Había sombras oscuras bajo sus ojos como si no hubiera estado durmiendo, y su ropa oscura y su color enfermizo hacían que las ondas saludables de cabello rubio en su cabeza lucieran poco naturales. Rin Uldra, un premio tan interesante para agregar a la colección. Tal vez cuando terminemos aquí, de hecho serás readmitida en el ejército de Grimm.
Estoy segura de que estará encantado de que regreses, de una forma u otra. Ni lo sueñes. Cuando salga de aquí, quemaré a ese cabrón. El hombre lo miró con enojo y, de repente, una fuerza hizo que Rin volara hacia la pared. Silencio. No te hice ninguna pregunta, muchacho. No tolero la desobediencia de nadie. Rin lo miró con enojo y resopló. ¿Sí? Bueno, acostúmbrate. No voy a... Se interrumpió con un gruñido cuando su cabeza se estrelló contra la pared nuevamente, mientras el hombre simplemente lo miraba con dureza. Había asumido que necesitaría tácticas de interrogatorio duras, pero antes de que comenzara, el interrogatorio fue inesperado. Inclinó la cabeza y caminó hacia adelante. ¿Permanecerás en silencio o comenzamos la verdadera diversión de una vez? Por primera vez, el hombre sonrió, como si le divirtiera la idea de esta diversión suya. Rin miró fijamente esa sonrisa, viendo que la boca del hombre parecía estar llena de dientes de madera o algo así. No eran blancos y no parecían los dientes que esperaría de una persona. Rin se sintió tentado de intentar quemarlos, solo para fastidiar al hombre. Su espada no estaba a la vista, Grimm no estaba allí y este tipo parecía experto en lanzar a la gente por todos lados. Rin estaba bastante seguro de que podría derrotarlo. Sin embargo, fue entonces cuando una sombra apareció en la puerta. «Maestro, ¿solicitó mi presencia?» Un Grimm de ojos amarillos se arrodilló en el suelo, inclinando la cabeza. Al mirarlo, Rin sintió que se enfriaba. Este era el maestro de Grimm, el hombre al que servían por alguna razón. Sí, quería volver a escuchar tu informe, sobre lo que este muchacho podía hacer exactamente. Inclinando aún más la cabeza, el Grimm de ojos amarillos permaneció en el suelo. Por supuesto. Se me ocurrió cuando una sombra regresó de un cuerpo que ya no era sostenible. Había presenciado una magia como ninguna otra, extendiéndose desde este chico y matando a todos a su alrededor. Importaba poco si la forma de vida era animal o vegetal. Ambos se desintegrarían en nada, sus vidas serían robadas instantáneamente al entrar en contacto con la neblina de magia negra que ejercía Rin Uldra. Eso fue cuando Zeref tomó el control por primera vez. Rin parpadeó, mirando fijamente a Grimm, el de ojos amarillos. ¿Cómo sabía eso? ¿Estaban todos conectados o algo así? Tal vez solo había muchos de ellos observándolo todo el tiempo. Cualquiera que fuera la respuesta, el maestro de Grimm habló antes de que pudiera pensar en preguntar al respecto. Magia de muerte verdadera, inaudita desde la época del legendario mago negro, Zeref. Eso, pequeña Rin, es exactamente por qué sigues viva. Deseo tener tu magia, y a partir de ahora, solo tú puedes enseñarme cómo utilizarla. Como la presión ya no lo mantenía presionado contra la pared, Rin lo miró fijamente y dio un paso adelante. Como dije antes, no planeó, el maestro se dio una bofetada en la cara, haciendo que Rin parpadeara sorprendido. Luego, apretó los dientes, encendiendo sus llamas para defenderse y atacar. Incluso con su magia sellada, sus llamas aún se activan. ¿Por qué no me dijiste que usó un poder que no era mágico, Grimm? El Grimm de ojos amarillos miró a su maestro por un momento, antes de inclinar rápidamente la cabeza nuevamente. Mis disculpas, maestro. Todo lo que presenciamos indicaba que era magia, controlada por la espada que portaba. Entonces, ¿has descuidado tu trabajo y no lo has observado adecuadamente? Frunciendo el ceño, el maestro le dio la espalda a Rin, sobresaltando al semidemonio. Sin embargo, no iba a dejar pasar la oportunidad. Corrió hacia adelante, enviando una espiral de llamas hacia la espalda del maestro. Sin embargo, cuando se acercaron al hombre, parecieron chocar contra una pared extraña. Las llamas se dispersaron, quemando algo, pero no a él. El maestro ni siquiera se inmutó ante el ataque, manteniendo su atención en Grimm todo el tiempo. Estoy decepcionado de ti, Grimm. Primero, no logras recuperar la antigua lágrima del tiempo del Nirbit. Segundo, me haces esperar durante años por un sustituto adecuado, y todavía no has logrado traerme noticias de la magia que busco. ¿Y ahora? Ahora me traes a un niño, afirmando que tiene un gran poder, y no logras observar adecuadamente hasta qué punto alcanza ese poder. Tenemos noticias de la magia del tiempo, maestro. Un usuario del arco del tiempo, el arco del tiempo es débil. Necesito el control absoluto, a cualquier precio. El maestro pareció perder la compostura, mientras Rin se daba la vuelta. Estaban bloqueando la entrada, así que tal vez podría escabullirse por otro lado. Echó un vistazo al agujero en la pared desmoronada, sin ver muchas otras opciones.
Atacarlos no servía de nada, y estaban distraídos, así que era su mejor oportunidad. Sin embargo, mientras se arrastraba hacia él, los ojos amarillos de Green se dirigieron hacia él. Algo lo agarró, y Rin miró hacia atrás para ver algo que sujetaba su sombra con fuerza, manteniéndolo en su lugar. Ahora perteneces al maestro. No hay escapatoria. Grimm lo miró con cautela, antes de que Rin se diera la vuelta y los mirara. Tenía que haber una salida. Cualquiera que fuera la magia que este maestro usaba, estaba fuera del alcance de Rin, y su sirviente claramente estaba dominado. Sorprendentemente, Grimm fue arrojado hacia atrás justo cuando Rin lo hizo después de hablar, y la presa se soltó. No me ignores. Si se escapa, puedo enviar a alguien mucho más competente para recuperarlo una vez más. Esta discusión se estaba calentando, y Rin se alejó de ellos. Me he cansado de tu debilidad, Grimm, y de tu fracaso. En las filas de mi ejército, no permitiré que la debilidad se muestre de ninguna forma. ¿Ejército? Rin lo miró con el ceño fruncido, solo para parpadear con sorpresa. Había un extraño brillo blanco que provenía de Grimm, fluyendo hacia su amo. La boca de Grimm estaba abierta, casi en un grito silencioso mientras las tenues hebras continuaban viajando hacia su amo, desvaneciéndose y atenuándose lentamente. A medida que la magia continuaba, Grimm se veía más pálido a cada segundo. Las sombras parecían precipitarse hacia el edificio, viniendo de todas las direcciones y uniéndose a la luz blanca, dándole una coloración mixta de blanco y negro. Mientras tanto, el amarillo comenzó a desvanecerse de los ojos de Grimm, volviéndose huecos y vacíos. Cuando el hechizo finalmente terminó, Grimm se desplomó, su cuerpo se desplomó y Rin se estremeció. Su rostro había desaparecido. Todo había desaparecido. Delgados mechones de cabello gris se arrastraban detrás de él, pero su piel había desaparecido, dejando solo huesos restantes. Se sintió enfermo, como cada vez que veía la muerte. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué clase de magia era esa, si no magia de la muerte? El maestro de Grimm le dio una patada en los huesos, enviando el cuerpo volando por el pasillo y fuera de la vista de Rin. Con un fuerte suspiro, el maestro se dio la vuelta, encarando a Rin con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Mis disculpas por mi fracaso como sirviente. Ya se han ocupado de él y no te molestará más. Aunque, desafortunadamente, su propia edad hizo imposible que sobreviviera a la eliminación de tales habilidades. En la mano del hombre, Rin vio un orbe, que le recordó al que había encontrado en Pine Village. Era una antigua lágrima de la memoria, y ahora, parecía arremolinarse con un color blanco lechoso, mezclado con las sombras oscuras que Rin había visto entrar en la habitación. Rin tragó saliva y empezó a tener la sensación de que tal vez no debería responderle tanto a ese tipo. Sus llamas simplemente rebotaban en alguna barrera que tenía, y si podía matar a Grimm así como así, Rin no podría hacer nada contra él. El hombre se arrodilló y le tendió la mano a Rin, con esa sonrisa todavía presente. Supongo que nunca me presenté, ¿verdad? Por ahora, puedes llamarme maestro, Rin. Si cooperas, tu estadía será cómoda. Me aseguro de recompensar a los que trabajan duro, después de todo. Y si no lo haces, los ojos del hombre brillaron y se acercó más a Rin. Acabas de ver lo que hago con los que fracasan en mi presencia. Tómate un tiempo para considerar tus opciones si lo deseas, pero creo que es obvio qué camino debes seguir, muchacho. Rin tragó saliva y se quedó mirando la puerta detrás del hombre, sin saber qué hacer. Sus llamas se apagaron y se preguntó si sería capaz de encontrar una forma de escapar. Este hombre quería magia de muerte. Si la conseguía, Rin se estremeció al pensar en las consecuencias. No necesitaría a Grimm ni a nadie como él para tener éxito. No, este hombre destruiría el mundo por su cuenta, solo porque le apetecía. Incluso si este no era su hogar ni su mundo, todavía tenía amigos aquí que merecían algo mejor. No podía dejar que lo destruyeran. Entonces, tal vez no encontraría una manera de regresar a Yukio todavía. Rin miró al hombre que lo tenía cautivo, estabilizó su mirada y mantuvo la calma. Obtén tus respuestas en otra parte. No te diré ni una palabra. El hombre se rió y se puso de pie. Oh, esperaba que dijeras eso, muchacho. Sonrió y dejó la lágrima en el suelo a su lado. Después de todo, obtener respuestas es mi especialidad, y la parte más entretenida de todo en un trabajo como este. Me dirás cómo utilizar ese poder, y con ese poder, tendré exactamente lo que necesito para ganar. No pudo evitarlo al oír eso. ¿Ganar qué exactamente? Nadie necesita tanto poder para nada. Oh, pero lo hago.
El maestro parecía estar caminando hacia la salida, haciendo que Rin frunciera el ceño. ¿No iba a torturar a Rin para obtener respuestas o algo así? Eso era lo que había pensado, pero se iba. El poder lo es todo en este mundo, Rin. Solo echa un vistazo a cualquier nación que esté en pie hoy en día. Construyen ejércitos, en tiempos de paz, y construyen su poder en tiempos de guerra. Siempre, nos mantenemos cautelosos ante la batalla y preparados para luchar. ¿Qué espero ganar? Quiero hacer que esas sociedades se derrumben a mis pies, ser el único capaz de gobernar este mundo. Para eso, necesito un ejército, uno desechable capaz de derribar imperios más grandes de lo que puedas imaginar. Después de todo, necesitaré comenzar con lo imposible primero para ganar aliados con gran fuerza. Lo imposible. ¿Exactamente dónde planeaba atacar este tipo? Parecía loco, como un villano que solo quería apoderarse del mundo. El hombre se rió, echó la cabeza hacia atrás y se la agarró. Ah, sí, ya puedo imaginarme deteniéndolo. El hombre que se ha llevado mi título, arruinó el legado que solo yo merezco tener. El inmortal emperador Spriggan de Álvarez caerá, y entonces, solo yo seré imparable. Solo yo tendré la capacidad de vivir para siempre. Ese nombre, Rin recordó que Zeref se lo había dado a Mira. ¿Ese tipo realmente iba a por Zeref? No lo sabía, pero esa risa lo hacía parecer bastante probable. El maestro lo miró, su risa se desvaneció y se convirtió en una simple sonrisa mientras parecía calmarse una vez más. Oh, Rin. Me has dado el premio más grande del mundo, y ni siquiera te das cuenta todavía. No te preocupes, tengo mis formas de obtener magia de juguetes reacios. Y, si eso no funciona, puedo hacerte sufrir un dolor inimaginable al otorgarte un regalo propio. ¿Sabías que tiré una de estas lágrimas de memoria, odiando el costo de la magia? Es una poderosa magia de viento, y al igual que tu magia de gravedad, el usuario también se ve afectado. El usuario puede quitar todo el oxígeno del aire circundante de un radio determinado, y asfixiarse al lado de sus enemigos. Por mucho que esté dispuesto a tirar a la basura a mis peones, eso parece sacrificar demasiados, ¿no estás de acuerdo? Se rió de nuevo, mientras Rin cerraba los ojos. Ya no podía usar magia, algo de lo que probablemente se daría cuenta pronto. Sin embargo, eso no le impediría intentar obtener respuestas. Cuando el maestro salió de la habitación, Rin sintió frío, preguntándose qué le sucedería ahora. Él, probablemente iba a morir aquí, tan lejos de casa, sin que Yukio supiera nunca lo que realmente le había sucedido. Cerrando los ojos, Rin no sabía si quería llorar o gritar ante el pensamiento, deseando haber conservado la magia de Zeref un poco más, para poder haber tenido la oportunidad de sobrevivir y salir de este lugar. Feliz año nuevo a todos. Ahora tenemos al maestro de Grimm en la historia, y las cosas se están poniendo interesantes. Espero que estén emocionados por lo que viene. No duden en dejar una reseña y decirme qué piensan. Fin del capítulo 17. Capítulo 18. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Fairy Tail o Blue Exorcist. Advertencia. El comienzo de este capítulo contiene algunas descripciones de torturas, no demasiado gráficas en mi opinión, pero lo suficientemente detalladas. Si eso te incomoda, salta el capítulo y comienza a leer después del salto de línea. El maestro regresó, aunque Rin no sabía cuánto tiempo había pasado. Tenía hambre, estaba cansado y le dolía la espalda por dormir en el suelo. Al menos hacía calor, donde quiera que estuviera. Sin ventanas en la extraña habitación, ni siquiera podía ver mucho. Todo lo que podía ver eran las mismas paredes de piedra de color tierra y sentarse en silencio sin nada más que sus pensamientos. Esa había sido toda su vida aquí hasta ahora. Lo estaba volviendo loco. Cuando el maestro permaneció desaparecido por un tiempo, Rin había decidido intentar irse. Parecía bastante simple, con la puerta justo frente a él. Entonces, caminando hacia ella con confianza, había estado preparado para escabullirse sin el maestro. Sin embargo, se había topado con una pared invisible para ser específico. Había algo en ese agujero que debería haber sido llenado con una puerta que no era física. Probablemente, imitaba cualquier barrera que el maestro tenía a su alrededor y no dejaría pasar a Rin. Lo miró fijamente, como si solo sus ojos pudieran quemar un agujero a través de él y dejarlo pasar. Después de todo, no iba a rendirse simplemente por un desafío. Entonces, había comenzado a intentar ser creativo.
Embestió su hombro contra la cosa, quemó la mayor cantidad de sus llamas que pudiera usar sin la espada y, finalmente, se conformó con intentar arrojarle pequeñas partes de la pared que se estaba desmoronando. Esas rocas no hicieron nada y simplemente la atravesaron, para gran irritación de Rin. Gruñendo ante la vista, se dio la vuelta y se quedó atrás. A partir de ese momento, decidió que tal vez haría una salida por su cuenta. Después de todo, el edificio no estaba en buenas condiciones. Así era como había estado pasando su tiempo, y estaba empezando a darse cuenta de que no era tan productivo como esperaba que fuera. No tenía herramientas, así que estaba arañando las paredes con las manos. Algunos puntos se rompían, pero aún era lo suficientemente resistente como para necesitar una pala o algo fuerte para golpearlo. Rin había tratado de ser creativo, con la espalda vuelta hacia la pared nuevamente. Se había dado cuenta de que no podía quitar la pared a ciegas, así que pensó que tal vez las esposas funcionarían. Las había golpeado contra la superficie, solo para darse cuenta de que se golpeó el brazo contra la roca junto con las manos. Ese movimiento definitivamente le había dejado un moretón por un tiempo, aunque su curación lo dejó desaparecer antes de que terminara el día. No muy dispuesto a romperse un brazo en el proceso de salir, Rin se había tomado un descanso y estaba mirando hacia el techo, tratando de pensar en otro plan de escape. Eso era lo que estaba haciendo cuando la puerta se abrió, revelando que el maestro regresaba una vez más. Traía una bolsa con él, y pareció sonar fuerte cuando la dejó caer al suelo cuando entró. Frunciendo el ceño al verlo pasar sin problemas, Rin se sentó y cruzó los brazos sobre el pecho. Bueno, te tomó bastante tiempo. Podría haberme ido hace mucho cuando regresaste. No lo creo. El maestro le sonrió, poniéndose unos guantes de goma con una sonrisa. ¿Para qué eran los guantes, de todos modos? He usado algo de magia que aprendí hace años para sellar este edificio. Crea un escudo impenetrable, a costa de que el usuario no pueda escapar también. Perfecto para la defensa, si no se dirigen ataques. O, en este caso, perfecto para mantenerte dentro, hasta que esté cerca para vigilarte. Rin miró con enojo al hombre, que ahora también se estaba poniendo una máscara facial. ¿Planeaba usar algún tipo de gas venenoso o algo así? Sin embargo, no dijo ni una palabra y siguió poniéndose más equipo de seguridad. Si hubiera estado en casa, casi diría que este tipo era un científico que se preparaba para algún experimento químico peligroso o algo así. Tenía guantes, una máscara, gafas. Rin tragó saliva, sin saber qué pensar al respecto. Como sea. Podría salir, si realmente quisiera. Solo quería ver si realmente eras tan estúpido, queriendo obtener una magia que apesta como esta. ¡Qué grosería! No te preocupes, eso se irá desvaneciendo pronto. Rin pudo ver una ligera arruga en los ojos del hombre, lo que le hizo preguntarse si estaba sonriendo debajo de esa máscara. Sin embargo, ni siquiera llegó a mirar de cerca. Fue entonces cuando el maestro tomó su bolso y sacó una pequeña daga. Estoy en lo cierto al suponer que aún no has cambiado de opinión, Rin. Ver el arma solo hizo que lo mirara con más dureza. Este tipo realmente estaba dispuesto a torturarlo para obtener las respuestas que quería. Rin no lo dejaría obtenerlas. Haz lo peor que puedas. Nunca te diré nada. El hombre se rió entre dientes, volviéndose hacia Rin. Como desees, Rin. Por ahora, haré lo que me pidas entonces. Parpadeando, Rin se inclinó hacia atrás mientras avanzaba con la daga. Esta se dirigió hacia él, pero afortunadamente esta habitación al menos le daba espacio para moverse. Sin embargo, fue entonces cuando Rin fue arrojado hacia atrás nuevamente, con una presión invisible que lo inmovilizó contra el suelo. Las llamas brotaron de su cuerpo, tratando de mantenerse a salvo. Sin embargo, eso no detuvo al maestro. En lugar de acercarse y apuñalarlo, el cuchillo fue arrojado hacia él. Rin jadeó cuando atravesó su brazo. Las llamas a su alrededor crecieron en respuesta a su dolor, tratando con más fuerza de defenderlo. Tanta resistencia a algo que tú misma pediste. Tienes que decidir qué es lo que quieres, Rin. Cállate la boca, cabrón. Te mataré por esto. Como si pudieras. La visión de la muerte te enferma, ¿no es así? Creo que es una señal de que alguien es demasiado débil de corazón para cumplir con esas amenazas. Rin luchó, pateando con las piernas en un intento de levantarse. Sin embargo, la presión no se aflojó y no tenía magia. Ahora, algo con alcance entonces. Parece que esas llamas no desaparecerán pronto, después de todo.
El hombre metió la mano en su bolso y, esta vez, Rin sintió frío al ver lo que había agarrado. Tenía en la mano una lanza, diferente a todas las que había visto antes. El mango y la hoja estaban hechos de algún tipo de material oscuro parecido a una roca. Elegí esta especialmente para ti, Rin. Sé lo mucho que te encanta jugar con fuego, así que, por supuesto, no podía usar una lanza promedio para nuestro pequeño juego aquí. ¿Juego? ¿Esto era un juego para él? Rin gruñó en respuesta, viéndolo acercarse tanto como se atrevió. Cuando la lanza se hundió en sus llamas, Rin se dio cuenta de que no estaba mintiendo en absoluto. No le hicieron nada a la roca de la que estaba hecha, y la artesanía irregular de una roca en lugar de metal casi empeoró el corte, de alguna manera. No fue limpio y dejó una línea irregular que atravesó su mano. Oh, parece que fallé. Estaba tratando de apuñalarte el brazo, pero no he usado una lanza en mucho tiempo, así que es comprensible. ¿Quieres probar qué tan mala es mi puntería, pequeña Rin? Sería una pena si accidentalmente te atravesara el corazón, después de todo. Rin le gruñó, sin usar más palabras. Su corte de la lanza estaba empezando a formar costra, sanando gradualmente debido a sus poderes demoníacos. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera ser lastimado todavía. La lanza se retiró, yendo a por otro ataque. Esta vez, apuñaló su pierna, haciendo que Rin jadeara. Apuñalar era mucho peor que un corte, algo que podía decir por la daga que todavía estaba alojada en su brazo. Supongo que eso significa que quieres correr el riesgo, pequeño Rin. Ahora, sé un buen chico y quédate quieto, y si tanto deseas una palabra de seguridad para nuestro juego, entonces la pondremos en su lugar también. El hombre se rió, retrocediendo y apuñalando a ciegas esta vez. Golpeó la pierna de Rin nuevamente, apenas debajo de la última puñalada en su muslo. Apenas se detuvo de apuñalarlo por completo por el hueso de su pierna, pero el dolor lo hizo gritar. Oh, ahora eso no funcionará en absoluto, Rin. La palabra de seguridad es tu ganas. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Bueno, supongo que son dos palabras, pero funciona bastante bien. Si te rindes, se detiene, o te quedas callado y seguimos jugando. Me encantan estos juegos, Rin. Espero que a ti también. Con eso, el maestro comenzó a calmarse, sus acciones ya no se demoraron para poder dar discursos sobre sus planes. El mundo de Rin comenzó a nublarse, el dolor llenó su existencia. Podía ver las llamas azules a su alrededor parpadeando gradualmente, debilitándose junto a él. Todo el tiempo, el maestro se estaba riendo, como si fuera la mejor comedia que jamás había visto. Rin lo odiaba más que nunca en ese momento, y honestamente, no podía decidir si estaba contento o no de que ya no tuviera magia. Sin ella, no podría haberle mostrado a este hombre cómo usar el poder de Zeref incluso si hubiera querido, después de todo. Sin embargo, con ella, podría haber sido libre. Aturdido, Rin sintió que sus luchas se debilitaban, hasta que finalmente solo estaba gritando con cada ataque, deseando que alguien, o algo, lo detuviera. El trabajo en la isla Galuna había terminado poco después de que Mira y Rin llegaran. Mira había encontrado a sus compañeros de gremio interrumpiendo la ceremonia en la cima, y en poco tiempo, todo el grupo que intentaba despertar a un viejo demonio había sido eliminado. Erza les mostró a los demonios de la isla la verdad sobre la luna, pero un misterio seguía sin resolverse. ¿Estás seguro de que no has visto a Rin por ningún lado? Mira estaba sentada con sus compañeros de gremio mientras los demonios organizaban una celebración para todos ellos, con la maldición rota. Mientras comía un bocado de algún tipo de carne, Natsu levantó la vista y parpadeó. ¿Rin? Tragó saliva y dejó la comida a un lado por un momento. Ahora que lo pienso, pensé que lo había olido en esa cueva. Pero no estaba cerca de allí y tampoco había un rastro que seguir. Se encogió de hombros y tomó otro bocado. Pensé que lo estaba confundiendo con algo más que estaba ahí abajo, ya que todos esos bichos raros seguían comprobando el estado del demonio. Quiero decir, no es como si alguien pudiera estar en un lugar así y marcharse sin dejar rastro, y tampoco había ninguna señal de él en la cueva. Natsu tiene razón. Volvimos y lo comprobamos cuando dijiste que venía contigo. Gray se concentró en ella, frunciendo el ceño mientras miraba a los demonios danzantes. No está en esta isla, mira. A donde quiera que fuera el chico, claramente no quería que lo siguieran. Pensando en las reglas sobre la ausencia de Rin del gremio, Mira miró hacia la mesa. Sabes que alguien ha estado detrás de Rin desde que se unió al gremio, ¿verdad? Erza asintió y cruzó los brazos sobre el pecho. En efecto.
Por eso su protección fue nuestro principal objetivo en todo momento. Fairy Tail protege a nuestros camaradas, sin importar los riesgos que corramos. ¿Es por eso que Rin casi nunca sale a trabajar? Pensé que era como Navi, que simplemente no le gustaba el trabajo de mago. La miembro más nueva entre ellos, Lucky, la miró con el ceño fruncido. Asintiendo, Mira los miró y endureció su expresión. Rin no tenía miedo de esa persona que lo perseguía. Para ser honesta, no tengo idea de cómo alguien pudo haberlo capturado, no después de lo que me contó sobre su magia el otro día. ¿Eh? Oh, estás hablando de las cosas con olor extraño que le rodean, ¿no es así? Mira miró a Natsu, quien tragó saliva de nuevo. Sí, le daba eso en los viajes de pesca y esas cosas con Api conmigo. Se iba y regresaba con un olor completamente diferente, como si se hubiera revolcado en hojas muertas o algo así. Me imaginé que era algo suyo, como el desnudez de Gray. Dijo eso mientras miraba al mago de hielo, que de hecho había perdido su camisa durante la conversación. ¿Cuándo pasó eso? Gray rápidamente comenzó a buscar su ropa perdida, pero Mira todavía estaba concentrada en Rin. No me sorprendería que fuera así. Rin vino a mí porque había tenido problemas con su magia últimamente. Pensó que yo podría ayudar debido a lo similares que eran nuestras magias. Mira miró la mesa, frunciendo el ceño. Había querido ayudar cuando Rin vino a ella. Hacía bastante tiempo que se sentía culpable por lo que le había dicho en ese entonces. ¿Cómo podía culpar a Rin por Lysana de todos modos? Tal vez Rin fuera imprudente, pero eso no significaba que Elfman lo estuviera copiando de ninguna manera. Al final, podría haber sido mucho peor de lo que fue en ese trabajo. Cuando él vino a ella en busca de ayuda, incluso después de lo que había dicho, se sorprendió. Mira quería hacer todo lo posible para compensarlo, pero se estaba volviendo demasiado complicado para sus propias habilidades. Necesitaba investigar más y averiguar si Spriggan era realmente peligroso para Rin o no. Sin embargo, esto se estaba interponiendo en el camino nuevamente. ¿Dónde estaba Rin? Entonces, quizás esto sea una extensión de su dilema. Erza asintió, como si se asegurara de que ese era el caso. Rin a menudo ha intentado superar sus propias habilidades en el pasado. No me sorprendería si un hechizo saliera mal y lo enviara a otro lugar. Es probable que lo volvamos a ver cuando regresemos. Mira asintió, solo esperando que Erza tuviera razón. Sin embargo, tenía la sensación de que ese no sería el caso. El viaje de regreso en el barco pirata solo continuó dejando a Mira sintiéndose preocupada. Habían buscado en la isla una vez más, a pedido de Mira, pero todavía no había señales de Rin. En ese momento, Natsu ni siquiera podía oler su presencia en la isla, solo confirmó que ya no estaba allí. Entonces, regresaron. Al entrar al gremio, Mira había comenzado a escanear el lugar en busca del rostro familiar de Rin, pero no vio nada. Erza ya estaba arrastrando a Lucky y Natsu hacia el maestro del gremio para que los castigaran, con Gray mirando a Mira con el ceño fruncido. ¿Vas a estar bien? No parece que esté aquí. Ella asintió, forzando una sonrisa en su rostro. Eso era algo a lo que se había acostumbrado desde que Lysana se había ido. A su hermana le encantaba cuando sonreía, así que también quería compartirlo con los demás, pensando que Lysana estaría feliz de verla así. No te preocupes por eso. Estoy segura de que tienes razón. Rin probablemente esté vagando solo ahora mismo, enojado porque se equivocó y se niega a admitirlo. Gray asintió, dándole una palmadita en la espalda antes de seguir a Erza, quien lo fulminaba con la mirada por tratar de escapar de su castigo. Sin embargo, una vez que estuvo fuera de la vista, su sonrisa se desvaneció y Mira se quedó mirando el salón del gremio, sintiéndose extrañamente vacía con su miembro ahora desaparecido. Al entrar, levantó la vista y vio a Laxus sentado en el segundo piso como de costumbre. En lugar de ir al bar y volver al trabajo, se dirigió a las escaleras, queriendo saber si había oído algo. Dado que Rin vivía con Laxus, el mago de relámpagos era su mejor opción después de todo. No los había visto pasar el rato más allá del arreglo de vivienda que Makarov le había dado a Rin, pero eso no significaba que Laxus no vería a Rin si volvía a casa. El rubio estaba sentado en una mesa, con su equipo rodeándolo como de costumbre. Pocas personas se acercarían a Laxus, a menos que estuvieran pidiendo pelea en estos días. Estaba constantemente enojado por algo, pero eso no significaba que Mira no estuviera dispuesta a intentar hablar con él para saber sobre Rin. Hola, Laxus. El hombre levantó la vista, la miró de reojo y arqueó una ceja. Mira. Bueno.
Mira quién finalmente regresa aquí para variar. ¿Finalmente te estás cansando de ser el atractivo visual del gremio? Winslow pareció reírse de su broma, mientras que Evergreen solo sonrió y cruzó los brazos sobre el pecho. Fred lo ignoró, pero a Mira no le importaban. En realidad, vine aquí para hablar contigo, si no te importa. Laxus le levantó las cejas y se reclinó en su asiento. El maestro todavía tiene a Rin viviendo contigo mientras Hildards está en la misión de los 100 años, ¿verdad? Sí, ese enano todavía vive conmigo. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo has visto por aquí últimamente? Resoplando, Laxus negó con la cabeza. Pensé que se había ido contigo después de tener ese pequeño ataque de pánico por Natsu. ¿De verdad lo abandonaron en esa isla? Mira bajó la cabeza y cerró los puños mientras Laxus se reía divertido. Eso es genial. Ojalá estuviera allí para ver la expresión en el rostro de ese debilucho ahora mismo. Tal vez esto le enseñe a ser más fuerte para variar. Sabes que Rin está en la mira, Laxus. Debes entender que no es seguro para. Si no puede soportar estar solo, entonces no merece estar en este gremio, mira. Déjalo que descubra cómo resolver sus propios problemas, y tal vez entonces el viejo finalmente deje de pedirme que haga cosas ridículas como esta. Laxus frunció el ceño y sacudió la cabeza. Al menos ahora, finalmente puedo aceptar un trabajo para variar, ya que no me obligan a hacer de niñera de ese debilucho. En serio, esta es probablemente una de las mejores cosas que le podrían haber pasado al gremio. Todo lo que falta es que finalmente te hagas hombre y dejes de estar deprimido sin Lisan. Laxus, creo que eso puede ser ir demasiado lejos, interrumpió Free, mirando a Mira. En lo que respecta a los miembros, Mirahane no es una de las que clasificaría como débiles, si realmente hiciera un esfuerzo al menos. Como sea. Laxus le hizo un gesto con la mano y volvió a concentrarse en su bebida. Si eso es todo lo que querías, Mira, entonces regresa abajo a tu trabajo en el bar. No quiero perder más tiempo lidiando con preguntas sin sentido sobre un miembro que, de todos modos, no necesitamos cerca. El rostro de Mira se sintió cálido mientras sus manos permanecían apretadas fuertemente en puños a sus costados. Dándose vuelta, siguió frunciendo el ceño mientras regresaba escaleras abajo, pensando en lo que esto significaba. Rin nunca regresó a Magnolia. Había desaparecido en la isla Kaluna, y se había desvanecido por completo en el tiempo que le tomó a Mira caminar hasta la cima del templo y regresar. Eso significaba que alguien que lo persiguiera podría usar una variación de teletransportación, pero ¿a dónde llevarían a Rin? No sabía lo suficiente y ahora, se arrepentía de haberle dicho que se abstuviera de compartir quién lo estaba buscando. Si hubiera sabido eso, al menos podría saber a quién investigar para encontrar hábitos anteriores. Con lo cauteloso que era Makarov sobre la situación, probablemente se tratara de un mago infame, después de todo. En lugar de caminar detrás de la barra para comenzar a trabajar, Mira se acercó a Makarov. Parecía haber terminado su asunto con Natsu y su equipo, lo que significaba que ella tenía la oportunidad de hablar con él sobre la situación. Maestro. Él levantó la vista y arqueó las cejas ante su tono. Mira juntó las manos frente a sus piernas, se puso de pie y lo miró a los ojos. En nuestro viaje a la isla Galuna para recuperar a Natsu, sucedió algo. No estoy segura de qué fue, pero Rin desapareció. Creo que el mago que lo buscaba lo encontró, maestro. Makarov frunció el ceño, dejó escapar un suspiro y cruzó los brazos sobre el pecho. Estaba sentado en un taburete de bar, supervisando el gremio con los ojos entrecerrados ligeramente. Pensé que ese podría ser el caso. Después de hablar con Natsu y los demás, me di cuenta de que no estaba en el gremio. Miró a Mira, manteniendo la voz tranquila. ¿Registraste la isla, correcto? ¿Y estás seguro de que no estabas simplemente perdido en el área? Estoy segura, maestro. Rin y yo habíamos acordado un lugar para encontrarnos, si nos separábamos por mucho tiempo. Miró de reojo y vio al cazador de dragones de cabello rosado iniciando una pelea con Gray como siempre. Si eso no fuera suficiente, Natsu ya ni siquiera podía oler su aroma. Solo había un lugar donde su aroma persistía, y no había ningún camino que saliera de allí. Makarov asintió, deteniéndose por un momento antes de saltar de su asiento. Ya veo. Comenzó a caminar hacia la parte trasera del bar, dirigiéndose a la oficina que estaba reservada para su uso. Últimamente, Mira también había estado allí mucho, ayudándolo con el papeleo en el salón del gremio. Ella lo siguió, observándolo tomar asiento y cruzar las manos sobre la mesa. Toma asiento, Mira.
Tengo la sensación de que esto no va a ser tan fácil de arreglar, si Rin realmente es capturado por quien temo que sea su enemigo. Mira encontró su mirada, asintiendo solemnemente. Makarov le dio una débil sonrisa, luciendo cansado pero extendiendo la mano hacia su mano que descansaba sobre la mesa. No te preocupes, mira. Rin es nuestra familia, y Fairy Tail no se toma a la ligera cuando uno de nuestros hijos es lastimado. Lo traeremos de vuelta, pero podría llevar algo de tiempo. Pensando en Rin y su actitud alegre, a pesar de su situación, Mira retiró su mano. Él siempre sonreía, incluso cuando estaba enojado o irritado por algo en su vida. Rin no guardaba rencor contra las personas por sus errores, y estaba dispuesto a ser amigo de cualquiera que estuviera dispuesto a hablar con él. Claro, podía ser agresivo, pero eso probablemente se debía a la magia demoníaca que usaba. Era parte de él, y nunca llevaba las cosas demasiado lejos, incluso si parecía que a veces no podía controlarse. Lo haremos. Ahora, empieza a decirme con qué estamos lidiando, porque no voy a dejar que trabajes solo en esto. Rin también es mi familia, y no voy a perder a nadie más de nuevo. Para aquellos que se saltaron la primera parte del capítulo, solo se trataba de lo que le estaba sucediendo a Rin mientras estaba retenido por el maestro de Grimm. Básicamente, Grimm está tratando de sacarle respuestas a la fuerza, por decirlo suavemente. Para todos los demás, espero que lo hayan disfrutado. Siéntanse libres de revisar y decirme qué piensan. Fin del capítulo 18. Capítulo 19. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Fairy Tail o Blue Exorcist. El mago que ha estado tras Rin es conocido como Grim Noir. Mira frunció el ceño, intentando recordar algo sobre ese nombre. Por mucho que hubiera oído hablar de los gremios oscuros en el pasado y de los artefactos que habían utilizado, ese nombre solo le sonaba vagamente familiar. El consejo ha intentado todo lo que ha estado a su alcance para ocultar su nombre de todos los registros. En esencia, creen que en lo que respecta a este mago, sería mejor fingir que no existe y que nunca existió en primer lugar. Mira asintió y Makarov rebuscó en los cajones de su escritorio. Finalmente, sacó un folleto, algo desgastado y descolorido, pero reconocible como una oferta de trabajo. Había una recompensa de 4 millones de joyas por la captura de Grim Noir, ya sea vivo o muerto. Se dieron más detalles, sobre avistamientos anteriores y una breve lista de crímenes como asesinato y robo, pero pocos detalles más allá de eso. Este trabajo fue otorgado a los gremios por el Consejo Mágico, mucho antes de que fueras miembro de nuestro gremio. Tal vez incluso llegó antes de que nacieras, ahora que lo pienso. Makarov frunció el ceño, luciendo pensativo. De todos modos, en años más recientes, rescindieron la solicitud y prohibieron a los magos aceptar este trabajo. A pesar de aumentar constantemente su nivel, al haberse convertido en una búsqueda de una década, demasiados perecieron al intentar completarla. Se consideró incluso más peligrosa que la búsqueda de 100 años en la que Hildarts está actualmente, después del resultado del último intento en su contra. Incluso más peligrosa que una misión de 100 años. Mira parpadeó. Eso era inaudito, dada la forma en que funcionaban los trabajos. Solo alcanzarían ese nivel si no se terminaban en un siglo, y este fue eliminado antes de que tuviera la oportunidad de alcanzar ese nivel. Estaba segura de que muchos magos habían muerto en el trabajo que Hildarts había aceptado. Al recordarlo, incluso podía recordar 1 o 2 nombres de su gremio que habían muerto. ¿Qué sucedió exactamente? Se formó un equipo, seleccionado a mano por el Consejo Mágico, que consistía en lo que en ese momento eran 4 de los 10 magos santos. Se les dijo que si completaban con éxito el trabajo, cada uno recibiría la recompensa completa, en lugar de dividirla como sería típico en un trabajo de este tipo. Makarov la miró a los ojos, con expresión solemne. Eso había cuadriplicado el precio de la recompensa, que ya era increíblemente alto. Yo era uno de los magos de ese equipo, y apenas escapamos con vida. Grim Noir es un mago temible, mira, que usa una forma perdida de magia de sombras. Ya he hablado de esta magia con Hildarts después de que dijera que tuvo un encontronazo con él durante su trabajo con Rin. Si Rin ya está con Grimm, temo que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de magia es exactamente? Magia del corazón de la oscuridad. Makarov guardó el folleto y dejó el escritorio lleno de otros documentos dispersos que necesitaban atención. En esencia, Grimm puede poseer una cantidad infinita de individuos, colocando un pedazo de su sombra dentro de ellos en lugar de su corazón. Si Grimm ha capturado a Rin, es probable que ya se haya convertido en parte de este ejército. Mira sintió que su corazón se había detenido.
Rin estaba poseída, tal como ella temía. Sin embargo, no era la persona que le preocupaba. Pensándolo bien, frunció el ceño. ¿Y si Rin ya estaba poseída? ¿Esta magia podría superar la posesión real? Supongo que dependería del hechizo de posesión que se use. En la mayoría de los casos, diría que Corazón de las Tinieblas triunfaría, ya que deja una parte física de Green dentro de la víctima. Sin embargo, puedo pensar en al menos 2 hechizos que pueden resultar más fuertes. Miró a Mira con el ceño fruncido. ¿Tienes motivos para creer que Rin no era él mismo cuando se lo llevaron, Mira? Él no parecía creerlo, pero no me sorprendería si ese fuera el caso. Mira lo miró a los ojos, pensando en Spriggan. Rin tenía miedo de su magia antes de que nos fuéramos. Estoy segura de que viste la forma en que entró en pánico por Natsu de repente después de enterarse de lo que había hecho. Ese tipo de pánico no es propio de Rin en absoluto. Cuando me dijo por qué entró en pánico de esa manera, solo solidificó mis sospechas. Grimm no es el único que tiene a Rin en la mira, maestro. Desafortunadamente, no tengo el nombre de ese otro mago. Rin pensó que este otro mago lo estaba protegiendo, y con la forma en que lo seguimos tratando, no me sorprende que haya recurrido a este extraño en lugar de a nosotros en busca de ayuda. Aún así, él vino a ti, Mira, Makarov sonrió, dándole una palmadita en el brazo. No le fallamos por completo. Tal vez cometimos algunos errores, aislándolo como lo hicimos del trabajo, pero él se dio cuenta de que estaba en su límite y vino a nosotros en busca de ayuda. Sospecho que tal vez le causaste una impresión mayor de la que crees, con la forma en que le hablaste cuando era niño e incluso más tarde con la forma en que lidiaste con la pérdida de tu familia. Él se identifica con eso de alguna manera, Mira. Tal vez no te des cuenta, pero Rin ve mucho de sí mismo en ti, o tal vez ve a la persona que quiere ser. Pensando en lo solo que estaba Rin y en que no tenía familia, Mira miró hacia otro lado. Sosteniendo su brazo, tragó saliva, cerró los ojos por un momento y pensó en el chico con el que había crecido durante los últimos años. Tal vez seamos iguales. Sin embargo, no había manejado bien las cosas en ese entonces. De cualquier manera, necesitamos un plan de qué hacer ahora. El consejo ha prohibido ir tras Grimm, pero no han dicho nada sobre una misión de rescate para un miembro del gremio. Podemos usar esto a nuestro favor y aún así evitar meternos en problemas. Me pondré en contacto con Hildarts para hablar de esto también. Mira parpadeó sorprendida y vio que sacaba una lágrima de comunicación de otro cajón. Necesitamos reunir un equipo de élite, Mira. Si estás tan decidida a ser parte de este rescate, tendrás que estar dispuesta a luchar también. ¿Puedo confiar en que serás capaz de esto? ¿Que estarás dispuesta y podrás luchar cuando llegue el momento? Pensando en Rin, Mira cruzó las manos sobre su regazo. Lentamente, comenzó a asentir, encontrando su mirada. Lo haré. Si eso significa proteger a Rin y a cualquier otra persona en el gremio, haré lo que sea necesario. Ella usaría su magia de toma de posesión nuevamente. Le mostraría a Rin que no tenía por qué ser todo malo, tener una magia similar a la de un demonio. Tal vez entonces se daría cuenta de que podía luchar contra ambas amenazas para variar. Mirando fijamente el escritorio mientras Makarov comenzaba a contactar a Hildarts, Mira frunció el ceño. Había algunas comunicaciones del consejo que atender, pero podían ser postergadas. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue el nombre Spriggan, escrito en una de ellas. Extendiendo la mano, comenzó a escanear el documento. Estaban notificando a los gremios sobre una posible amenaza de Álvarez, que había continuado su expansión hacia un país cercano en Alakitasia. Había un comentario que decía que el emperador Spriggan era implacable en su asalto, y que no se detendría ni siquiera cuando todo el continente fuera suyo. Maestro, ¿qué es esto? Makarov se encogió de hombros y le hizo un gesto con la mano. Va, el consejo está teniendo miedo sin sentido otra vez. Esas viejas brujas creen que un emperador que nadie ha visto vendrá desde el otro lado del océano y nos atacará. Sin embargo, no podía ser una coincidencia. Mira frunció el ceño al ver el nombre. Nadie había visto a ese emperador, y el hombre que poseía a Rin parecía muy interesado en mantenerse oculto de Mira. ¿Era realmente tan obvia la respuesta? Sin embargo, si un emperador usaba magia tan oscura como la magia de posesión y muerte, no podía imaginar que la noticia no se extendiera al público. Álvarez estaría aterrorizado de su líder, y Fiore sabría exactamente a qué se enfrentaban. Tal vez no fueran iguales, pero eso fue antes de que parpadeara. En el barco, Spriggan había estado tranquilo y en control.
Si tenía control sobre esa magia en Álvarez, podría ocultarla. Antes de que Mira pudiera expresar sus preocupaciones a Makarov, Hildarts respondió. Maestro, ¿por qué se comunica conmigo? Usted sabe que estoy en medio de un trabajo y no puedo compartir exactamente los detalles con usted. Todas las personas que habían aceptado el trabajo habían dicho lo mismo, por lo que no era tan sorprendente. Lo entiendo, y si no puedes tomarte un descanso, tampoco me enojaré. Hildarts frunció el ceño. Parecía que estaba acampando en algún lugar, por lo que Mira podía ver. Makarov suspiró, sacudiendo la cabeza. Acabamos de recibir la noticia de que Rin ha desaparecido. Sospecho que sabes lo que eso significa, Hildarts. Maldita sea. Hildarts cruzó los brazos sobre el pecho y sacudió la cabeza. Grim lo trató, ¿eh? ¿Quién es el desafortunado mago que terminó encontrándolo esta vez? Makarov miró a Mira y alzó las cejas. Bajó la cabeza hasta el pecho y se mordió el labio. Él estaba solo. Estábamos tratando de recuperar a Natsu. Había sido impulsivo y había aceptado un trabajo de clase S, y Rin estaba preocupada, pero nos separamos por un momento para encontrarlo. Después de eso, no lo volví a ver. Eso explica al menos eso. ¿Por qué demonios no usó sus llamas o algo así? El chico sabe que las sombras de Grimm no son precisamente fuertes contra su magia. No lo sabemos, y cuestionar el pasado no nos ayudará a avanzar. Makarov miró fijamente la lágrima. Estoy intentando localizar a magos lo suficientemente fuertes como para rescatarlo. Debes evitar luchar contra Grimm a toda costa, pero no permitiremos que nos arrebaten a los nuestros sin luchar. ¿Puedo confiar en que nos ayudarás en nuestros esfuerzos, Hildarts? Sé que es mucho pedir, considerando tu tarea actual, pero significaría mucho para todos nosotros. Eres uno de los pocos en el gremio que sabe de Grimm, y la única persona que he conocido personalmente que se ha enfrentado a él y ha regresado con vida con tanta facilidad. Mi magia no se compara bien con la suya. Eso ya deberías saberlo. Sí, lo hago. Makarov no dijo nada más y observó cómo Hildarts parecía hacer una pausa y seguir debatiendo. ¿Quiénes van a ir hasta aquí? Solo para tener una idea de nuestro equipo. Mira es nuestro primer voluntario. Si pudiera contactarlo, también planeaba preguntarle a Mistogan. Tal vez Erza y Laxus. Laxus no ayudará, interrumpió Mira, sacudiendo la cabeza. Acabo de hablar con él sobre todo esto. Él cree que es bueno que Rin esté desaparecida, que eso hará que Rin sea más fuerte para enfrentar esto sola. Ese chico, me aseguraré de que lo entienda. No te molestes, Makarov, interrumpió Hildarts, dejando escapar un suspiro. Si alguien no quiere hacer este trabajo, no lo obligaría. Ya será bastante difícil sin alguien con una actitud malcriada acompañándolo. Erza probablemente estaría encantada de ayudar. Parecía preocupada por Rin en la isla Kaluna, aunque estaba segura de que había encontrado la manera de regresar por su cuenta. Makarov asintió con la cabeza hacia Mira y cerró los ojos. Todavía no me gusta la sensación que esto produce. Sabemos muy poco sobre lo que ha ocurrido, sabemos que este mago está aislado y no ha sido visto en años. Mira lo miró a los ojos. Como el consejo ha podido ocultar su existencia, significa que no ha estado activo y que no ha estado muy involucrado en la creación de magia oscura. Si lo estuviera, su nombre sería casi sinónimo del de Zeref, solo que más moderno. Makarov asintió mientras Mira tomaba asiento. Eso significa que estamos buscando lugares aislados, lejos de la civilización donde no lo verían. Ahora bien, es probable que haya algunos lugares en las montañas o en los desiertos que encajen con esa descripción, pero ¿no dijeron ustedes dos que era más fuerte de noche? Sí. Así que lo que buscamos es una cueva, o algún lugar con mucha sombra donde tenga ventaja. Asintiendo, Mira comenzó a sacar algunos de los mapas almacenados en el estante detrás del escritorio. Los examinó y frunció el ceño. También tendría que estar en algún lugar a 1000 millas de la isla Kaluna, dado el alcance de incluso los hechizos de teletransportación más poderosos. Estableció su radio y comenzó a buscar opciones. No hay muchas cuevas en esa área, pero hay otras islas que podrían estar menos pobladas que el continente de Ishgar. Incluso la isla Tenro está en el radio, maestro, ¿cree que podría ser posible? Con Grimm, no me sorprendería que pudiera hacerlo. Si alguien pudiera atravesar las barreras, ese sería él. ¿Hay algún otro lugar que se ajuste a lo que estamos buscando? Hildarts frunció el ceño y cruzó los brazos sobre el pecho. Un viaje a la isla Tenro me aleja un poco del trabajo que estoy haciendo.
No es que no lo haría, pero probablemente haya una respuesta más simple. Se necesitaría mucho esfuerzo para atravesar esa barrera. Pero habría una gran recompensa si Grimm realmente quisiera desaparecer de la vista del público. Mira lo miró fijamente, levantando la vista del mapa. Hay otros lugares que podrían funcionar, pero dudo que alguno de ellos esté más cerca de tu ubicación. ¿Qué daño hay en verificar primero la isla de nuestro gremio? ¿No querrías estar seguro de que no tenemos a alguien esperando en nuestra isla que pueda ser una amenaza la próxima vez que estemos allí? Sabes que siempre realizamos las pruebas de la clase S en esa isla, Hildax. Sería demasiado arriesgado no verificar, si existe la posibilidad de que esté allí. Mira, tiene razón. Makarov cruzó las manos tras la espalda y se concentró en ambos. No podemos permitir que un mago como Grimm use la isla de Fairy Tail de esa manera. Ese lugar está destinado a ser nuestro hogar lejos del hogar, el lugar donde honramos a nuestro primer maestro y demostramos lo lejos que hemos llegado. Nuestros hijos no deben correr peligro cuando viajan a ese lugar, por muy poco que estemos allí. Si Grimm ha torcido el propósito de nuestro segundo hogar, se arrepentirá de haber puesto un pie en esas tierras. Se está formando un equipo para ir a rescatar a Rin. Espero que estén emocionados por lo que viene a continuación. No duden en dejar un comentario y decirme qué piensan. Fin del capítulo 19. 20 Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Fairy Tail o Blue Exorcist. Regresar a sí mismo no fue la experiencia más agradable que Zeref había soportado. Sin embargo, tampoco podía decir que fuera la más desagradable. Cuando reconoció el hechizo en la isla Kaluna, había sido demasiado tarde para advertirle a Rin. Entonces, él flotó, a falta de un mejor término. Su energía se había desenredado, dispersándose del cuerpo de Rin. Si hubiera sido cualquier otro mago, desenredar el hechizo que lo unía a Rin habría significado el fin de lo que quedaba de su existencia. Sin embargo, Zeref no era solo un simple mago. Estaba maldito y, como tal, ni siquiera un hechizo como este podía matarlo. Desenredar un hechizo en su mente como este solo lo obligó a ser paciente y esperar mientras la maldición rehacía su cuerpo inmortal, utilizando únicamente la energía que permanecía en el aire donde había estado por última vez. Cuando despertó, Zeref no se sorprendió al encontrar la isla Tenrou en descomposición alrededor de donde descansaba. Había estado inactivo durante algún tiempo, por lo que era de esperar que la maldición se desatara una vez que hubiera revivido. Zeref había esperado, mirando hacia arriba con el ceño ligeramente fruncido a los árboles moribundos, viendo cómo las hojas se transformaban de un verde brillante y exuberante a marrón. Los árboles se marchitaron casi como flores, dejando caer las hojas y dejándolas pudrirse antes de que pudieran tocar el suelo. Suspirando, Zeref se reclinó y decidió descansar. No tenía ganas de estar activo, y después de sus palabras a Rin, lo único que quedaba por hacer era esperar a que el semidemonio viniera por él. Era extraño pensar en el chico como un demonio. Así era como se veía a sí mismo el chico, pero no era el tipo de demonio que Zeref conocía. Él creaba demonios, después de todo. Sin embargo, en el mundo de Rin, eran criaturas que poseían objetos y seres vivos. Los demonios podían nacer, morir y ser desterrados a otro reino. Rin era uno de ellos, y de nuevo, Zeref sintió una ligera esperanza al pensarlo. Si su propio demonio creado por él mismo no era lo suficientemente fuerte, entonces un verdadero demonio de otro mundo tenía que serlo. Rin podría terminar con su existencia, si simplemente se apresuraba y lo encontraba antes de que Zeref olvidara lo que era más importante recordar. Era muy difícil aferrarse a eso también, cuando todo a su alrededor simplemente se desvanecía como siempre. Ya no había más belleza en vivir, cuando siempre estaba rodeado de cosas como esta. Como de costumbre, Zeref perdió la noción del tiempo mientras descansaba, perdido en sus pensamientos. De vez en cuando, se movía para cambiar un poco de escenario, aunque la nueva región siempre perecía antes de que terminara el día. Era la existencia a la que estaba acostumbrado, por lo que Zeref ya no podía sentir exactamente que lo afectaba mucho. Hubo un breve descanso, ese momento de paz, mientras estaba atrapado dentro de Rin, pero no duró. Zeref se habría contentado con no ser más que una conciencia dormida dentro de la mente de Rin por la eternidad, incluso si eso significaba imponer su maldición a otro. Después de todo, no tenía ningún apego personal a Rin, y el chico se habría dado cuenta eventualmente de que no era prudente permanecer cerca de sus compañeros. Si hacía falta una tragedia para obligarlo a aislarse, que así fuera.
Después de todo, no era su vida, y había estado en paz, ofreciendo una leve ayuda a cambio de la pérdida de su maldición. Una parte de él sentía que su lógica había sido preocupante, involucrando a Rin. Solo mostraba lo distante que se había vuelto. Le importaban poco los demás, y había sido consciente de su punto de vista decadente sobre la humanidad durante algún tiempo. Zeref simplemente no se había dado cuenta de que había caído tan bajo como para que no le importara si alguien más sufría en su lugar. Tal vez tenía más prisa de la que pensaba, si su mentalidad había llegado a ese nivel. Podía mantenerse bajo control por ahora, pero si continuaba por ese camino, Zeref ya sabía cuál sería el resultado. Después de todo, había construido el Imperio Álvarez con un propósito algún día. Era solo una esperanza inútil de que nunca llegaría al punto de cumplir ese propósito. De cualquier manera, era algo en lo que debía evitar centrarse, por ahora. Cuanto más demorara en empeorar su estado mental, mejor para todos los involucrados. Podría lidiar con la muerte que lo rodeaba. En cambio, tal vez podría contemplar el hechizo que lo había atrapado antes. ¿Qué había salido mal? Es cierto, fue una creación un poco impulsiva. Eso, combinado con su largo descanso de la magia, ya hacía que fuera bastante probable que algo saliera mal. Recogió un palo caído y comenzó a rascar las runas y los círculos involucrados en el suelo por aburrimiento. Esto mantendría su mente ocupada, mientras esperaba a Rin o Natsu, quien pudiera encontrarlo primero. Curiosamente, determinar qué se podía cambiar para que el hechizo fuera seguro para el usuario resultó más complicado de lo que esperaba. En primer lugar, estaba el aspecto de que se extendía hacia otro mundo. Queriendo perfeccionarlo más para que pudiera usarse sin una conexión de algún tipo ya formada, Zeref comenzó por ahí. Le llevó quizás medio día preparar un círculo que pudiera transportar entre mundos, aunque con el mismo efecto secundario que el hechizo que había usado. Descansando después de llegar tan lejos, Zeref durmió un día más, tratando de ralentizar su progreso y mantenerse ocupado el mayor tiempo posible. Una vez que despertó, descansó y meditó, dejando pasar más tiempo hasta que su mente ya no pudo permanecer vacía y libre de pensamientos peligrosos. Luego, volvería a su hechizo, encontraría un aspecto diferente en el que centrarse y lo refinaría aún más. Así fue como pasó su tiempo en la isla Tenrou, esperando su muerte. Zeref sabía que probablemente había mejores formas de pasar su tiempo, pero todas implicaban abandonar su aislamiento. Se negó a hacerlo, bajo cualquier circunstancia que llevara a la muerte de otros. Hasta que lo hubiera olvidado, permanecería. Simplemente esperaba perecer antes de olvidar. Sin embargo, a medida que pasaban más días, Zeref agradeció la demora de tener que cambiar de ubicación. Había demasiados animales en descomposición cerca, atrayendo carroñeros que se sumarían al número de muertos. Entonces, se aseguró de memorizar la mayor cantidad posible de su variación actual del hechizo. Luego, comenzó a caminar sin rumbo una vez más. Eligiendo un nuevo lugar para descansar, comenzaría de nuevo, escribiendo la última versión de su hechizo y continuando contemplando alteraciones para hacerlo más simple de lanzar, o menos peligroso en general. Los días y las noches se sucedían y Zeref ya no dormía con tanta regularidad como antes. Por otra parte, ¿cuándo le había molestado? Tal vez su mente necesitaba dormir para mantenerse cuerdo, pero su cuerpo sobreviviría sin importar lo poco saludable que se volviera su estilo de vida. Casi nunca comía, aunque de vez en cuando la culpa se hacía demasiado fuerte, hacía que las muertes de los animales que lo rodeaban fueran al menos un poco menos inútiles y consumía a algunos de ellos. Sin embargo, con lo poco que cocinaba, Zeref descubrió que las comidas que preparaba eran insípidas en el mejor de los casos, se quemaban con más frecuencia que cualquier otra cosa. Aún así, era comida, y al menos lo hacía sentir más cómodo en la isla solo. El crepitar del fuego cuando cocinaba le daba un nuevo ruido a su entorno, haciéndolo parecer un poco menos solitario de lo que era sin las llamas. Aún así, había otros pensamientos que venían con el fuego. Rin, por supuesto, era un nuevo individuo asociado, pero Natsu siempre estaba en el fondo de su mente. Las llamas le habían robado a su familia, pero significaban el renacimiento de su hermano. El fuego sería su fin, independientemente de quién viniera por él. Lo hizo sonreír levemente, por lo general casi haciéndolo reír ante el pensamiento. Después de todo, había estado tan ansioso por escapar de la muerte por llamas cuando era niño. Ahora, todo lo que quería hacer era sumergirse en un fuego lo suficientemente caliente como para quemar la magia misma y reclamar su vida. Era solo una cuestión de qué fuego era lo suficientemente fuerte para hacerlo.
No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando los escuchó. Al principio fue impactante, lo que hizo que Zeref se quedara quieto donde descansaba en el suelo, con un palo en la mano cavando runas en la tierra del suelo. Casi hubiera preferido que viniera con nosotros. Una voz femenina habló, haciendo que Zeref cerrara los ojos. Estaban algo cerca, aunque con suerte no se acercaban a él. La capacidad de rastreo de Natsu supera a cualquiera de los nuestros, y probablemente ya lo habríamos localizado. Tal vez, pero tú y yo sabemos que Natsu no está listo para esto, Erza. Ni siquiera ha pasado las pruebas de la clase S, y mucho menos ha lidiado con un mago como este. Esta vez era una voz masculina. Había más gente aquí. ¿Por qué estaban en la isla? Zeref giró la cabeza lentamente, hacia la dirección de donde provenían las voces. Al menos conocemos la isla, respondió una mujer más alegre, pero Zeref reconoció esa voz. Frunció el ceño al pensar en eso. ¿Cuándo había conocido a esa persona? No debería haber mucha gente viva en este momento que él conociera. Después de todo, había estado viviendo en la isla Tenrou durante, no sabía cuánto tiempo. ¿Décadas? ¿Quizás un siglo? Inclinando la cabeza, escuchó de nuevo, finalmente identificándola. Estoy casi seguro de que esta corazonada será errónea, pero si tiene una posibilidad de encontrar a Rin, estoy dispuesto a aprovecharla. Era la chica que había estado viajando con el demonio. Zeref sonrió levemente y se puso de pie. Rin había desaparecido y su gremio lo estaba buscando. Zeref estaba impresionado de que hubieran rastreado hasta tan lejos, hasta el punto en que Zeref le pidió a Rin que se reuniera con él en primer lugar. Si no está aquí, hay varias islas más pequeñas en los alrededores que podemos revisar. La voz de Erza volvió a sonar, esta vez más cerca que antes. Sin embargo, será más peligroso. La protección que nos brinda esta isla la haría ideal para una batalla tan peligrosa. Si Rin está aquí, al menos podemos estar seguros de que tiene la protección de las barreras que hay aquí. Español guardias, vagamente, Zeref recordaba haberla sentido cuando llegó por primera vez a este lugar. Sin embargo, el tiempo lo había acostumbrado a la sensación de magia en el aire, constantemente pululando a su alrededor. Hacía que este lugar pareciera vivo, tal como ella lo había estado. Se tensó ante la idea, haciendo una mueca leve. Ahora no era el momento de pensar en Mavis. Ahora era el momento de moverse, de encontrar a Rin antes de que lo hicieran sus compañeros. Después de todo, por lo que había presenciado de Mira, era probable que ella intentara disuadirlo de esas acciones oscuras. Entonces, alejándose, Zeref comenzó una búsqueda diferente, abandonando su hechizo en el suelo para que lo encontraran. Si eran conscientes de su presencia, que así fuera. No era como si pudieran detenerlo de todos modos. Zeref estaba seguro de que tenía ventaja en esta búsqueda. Conocía esta isla mejor que los animales que vivían allí. Vivía más que ellos y nunca se iba. Así que, cuando empezó a sentir la presencia de la extraña energía de Rin, sonrió. Rin realmente estaba allí después de todo. Esos magos habían llevado a Zeref directamente al niño demonio, así que supuso que les debía una mínima parte. Evitarlos realmente era la mejor manera que tenía de pagarles, así que eso era exactamente lo que seguía haciendo. Caminando entre los árboles, Zeref finalmente se calmó cuando comenzaron a escasear y a volverse jóvenes a su alrededor. Frente a él, Zeref vio un conjunto familiar de ruinas que normalmente evitaba. Mavis, susurró su nombre, inhalando lentamente mientras miraba el lugar. Las plantas crecían en exceso en las ruinas, tomando posesión de lo que quedaba de los edificios aquí. Todavía podía ver el daño persistente, causado por los magos, pero que se parecía mucho al daño de su propio hogar creado por dragones. No había habido sobrevivientes, aparte de ella. Este era su hogar, y Zeref tenía la intención de dejarlo como lo recordaba. Para honrarla, se había asegurado de que su maldición nunca tocara esta ciudad en ruinas. Ahora, estaría rompiendo esa promesa silenciosa a una niña que ya no vivía. Lentamente, avanzó hacia el lugar. Zeref se preguntó por qué Rin había elegido ese lugar de todos, pero luego suspiró. Por supuesto que buscaría lo más parecido a la civilización en esa isla. Era una costumbre que la gente se buscara entre sí para ayudarse. Rin se daría cuenta de su error muy pronto y Zeref lo alejaría de ese lugar. Sin embargo, mientras caminaba más adentro, se detuvo. Había otra energía allí, además de la de Rin. Esa, era magia. Un mago estaba allí, donde él no pertenecía. Un mago estaba en la casa de Mavis en la isla, burlándose de él con la energía de la que se suponía que le traería paz.
Con el ceño fruncido, Zeref se olvidó de su intención de moverse lentamente. Caminando hacia un gran edificio que parecía contener la marca destruida de un gremio caído, Zeref entró. La energía era más fuerte y escuchó un grito. La energía de Rin se debilitó y Zeref apretó los dientes. Si ese chico moría, sus esfuerzos serían en vano. Perdería su segunda oportunidad, la única persona capaz de retrasarlo en su guerra por más tiempo que Natsu. Seguramente, si Rin caía, Zeref tenía la sensación de que él también lo haría. Se desesperaría y ya no le importaría a la gente que lo rodeaba. Después de todo, solo demostraría lo monstruosa que era la humanidad, lo indigna que eran de su misericordia. Zeref se detuvo cuando llegó a la puerta de la habitación donde ambos estaban dentro. Vio la espalda de un hombre, sosteniendo un arma apuntando hacia un niño sangrante y en llamas en el suelo. Zeref miró esas llamas, parpadeando cuando se dio cuenta de que era la primera vez que veía a Rin cara a cara. La cola del semidemonio se retorcía en el suelo, destellando de un lado a otro mientras gruñía a su atacante. «Todavía no me has dado lo que quiero, muchacho». Sonó un disparo y los gruñidos de Rin se hicieron más fuertes. «Me estoy cansando de nuestro juego. ¿Debería colocar el próximo en tu corazón? O tal vez haya un lugar más sensible al que golpear». Con eso, el hombre apuntó hacia un lado, haciendo que Zeref frunciera el ceño. Estaba lejos del cuerpo de Rin, pero directamente hacia su cola. El disparo resonó en la habitación y, con eso, la espalda de Rin se arqueó y soltó un grito incluso más fuerte que el que había traído a Zeref a esta habitación. El chico giró la cabeza y vio a Zeref. Sus ojos se abrieron de par en par y el mago negro simplemente frunció el ceño, levantando la mirada hacia quien lo sostenía allí. «Si yo fuera tú, yo dejaría de usar esta violencia sin sentido», dijo Zeref en voz baja, sintiendo la energía que tenía delante. Había un hechizo de barrera, pero el hechizo era simple, en el mejor de los casos. Al tocar con la palma de la mano la pared invisible, Zeref la disipó en cuestión de segundos y entró con facilidad. Este lugar no está destinado a quedar marcado por más derramamiento de sangre. «¿Ah, sí?» El hombre se volvió hacia él y cruzó los brazos. «Bueno, parece que otra persona no entiende quién soy. Permíteme demostrártelo y tal vez puedas compartir su destino». Zeref permaneció inmóvil, no queriendo desperdiciar su energía en ese hombre. Sin embargo, fue entonces cuando escuchó el estruendo afuera. Cerrando los ojos, sintió hacia afuera, sintiendo la presencia de animales invadiendo la ciudad. Magia de subordinación de las bestias, todos los animales de esta isla están a mi disposición. Su sonrisa se ensanchó y el hombre desapareció de la vista. Esa magia era magia de sombras, notó Zeref. Reapareció detrás de Zeref, disparando rápidamente a la parte posterior de la cabeza de Zeref. Y magia de sombras. En realidad, los magos nunca esperan especialidades duales, pero eso es en esencia exactamente lo que tengo. Puedo controlar cualquier lágrima con conocimiento de magia. Puedo otorgar esa magia a otros, quitársela una vez más, y darme a mí mismo un poder ilimitado. ¿De verdad creías que tenías una oportunidad contra eso? ¿Contra el único mago lo suficientemente fuerte como para conquistar el mundo y convertirse en su emperador inmortal? Al oír eso, Zeref sintió que sus manos se cerraban en puños. El dolor ya estaba desapareciendo de la parte posterior de su cabeza y se estaba girando hacia el hombre con una mirada fulminante. ¿Buscas la inmortalidad? El hombre parpadeó, mientras Zeref ladeaba la cabeza. ¡Qué deseo tan tonto! Aquellos que han obtenido tal cosa no desearían nada más que el consuelo de la muerte, después de todo. Tú no serías diferente. ¿Tú, cómo estás vivo? El mago lo miró fijamente antes de sacudir la cabeza. No importa. Yo también tengo magia de barrera, debería haberme dado cuenta de que tú podrías hacer lo mismo para acabar con la mía. Suspirando, Zeref negó con la cabeza. Este hombre era tedioso después de todo. Levantó su arma y volvió a dispararle. Agotarás esa barrera tuya y drenaré tu energía. Como si eso fuera posible. Incluso si la magia de Zeref hubiera desaparecido por completo, la maldición seguiría existiendo y lo mantendría con vida. Simplemente sería incapaz de moverse o dirigir sus acciones hasta que se recuperara. O tal vez mejor aún, te quitaré la vida inútil que viniste a salvar. Ese chico es inútil para mí, se niega a responder y Corazón de las Tinieblas no puede alcanzarlo. Si no es mi peón y no me da lo que busco, no lo necesito, y eso te llevará tan lejos en la desesperación que estarás muerto poco después. Eso hizo que Zeref se pusiera rígido. Apuntó hacia Rin, y Zeref grunó. No te lo permitiré.
Él es quien provocará el fin de mi existencia, el que seleccioné personalmente para esa tarea. Porque incluso considerando destruir mis planes, no saldrás de aquí con vida. Rin miró débilmente hacia él, pero Zeref apenas lo notó. El mago estaba apuntando hacia Rin, justo cuando la magia de Zeref estalló hacia afuera. De una manera extraña, lo había esperado. Esa rabia se había combinado con una extraña necesidad de proteger la vida de Rin. Incluso si era solo para poder morir, Zeref no podía negar que era una forma retorcida de desear que Rin viviera, y se había permitido concentrarse en eso solo por un momento demasiado largo. Sombras negras rodearon la habitación, llenándola de oscuridad. Zeref se preguntó brevemente si también había matado a Rin, solo para mirar y ver llamas azules que se extendían alrededor del chico, quemando su magia de muerte. Eso, no debería ser posible. Sin embargo, luego consideró las propias habilidades del chico. Los poderes demoníacos normalmente no funcionaban con la magia, no en la experiencia de Zeref. Por eso había tenido que encontrar una forma de evitarlo para imitar los efectos de la magia para sus demonios. Su poder de maldición no era mágico en absoluto, y el poder de este chico tampoco era mágico. ¿Rechazaba la magia en sí? Parecía como si sus llamas rechazaran todas las formas de magia cerca de ellos, al igual que la magia se opondría a esas llamas. Existir lado a lado era virtualmente imposible, aunque todavía podía ver la batalla en guerra entre esas llamas y su magia para consumir el mismo espacio. Probablemente Rin también lo sintió, quien ni siquiera se dio cuenta de que su poder demoníaco devoraba la energía que componía la magia en sí. Con su magia de muerte desvaneciéndose, Zeref se rió entre dientes y dio un paso hacia el hombre que lo había atacado tontamente. Como tantos otros antes que él también había caído. ¿No te diste cuenta de que no habría hecho nada si hubiera pensado que eras capaz de acabar con mi vida? Le dio una patada al hombre, frunciendo el ceño con irritación. Los tontos como tú son exactamente la razón por la que estoy olvidando cosas tan importantes, exactamente la razón por la que necesito a Rin. Ahora, me has obligado a esperar aún más, a esperar mientras deseo tanto irme y comenzar el plan que sé que funcionará. Si el mundo termina pereciendo pronto, tú serás el único culpable. Dándose la vuelta, Zeref enfrentó a Rin, quien parpadeó cansada. Mi espada. Yo. Parecía golpeado y estaba cubierto de sangre seca. La ropa que llevaba cuando llegó a ese lugar estaba hecha jirones, probablemente por la tortura que ese hombre había estado usando para obtener respuestas. Al oír su petición, Zeref se alejó en silencio, buscando la espada que podría darle más fuerza. La encontró, escondida en una de las otras habitaciones del destartalado salón del gremio. Al regresar, Zeref vio que Rin respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba a un ritmo irregular. Pensando en la forma en que las llamas de Rin reaccionaron a su magia antes, Zeref decidió correr un pequeño riesgo. Desenvainó la espada y vio que las llamas rodeaban el cuerpo de Rin. Luego, Zeref se arrodilló, primero simplemente de pie en las llamas sin hacer nada. El calor quemó su piel y su túnica, y por un momento, sonrió. Luego, esa sonrisa se desvaneció, su mandíbula se apretó mientras bajaba la cabeza débilmente. Podía sentir lágrimas en sus mejillas, y mientras miraba el cadáver en el suelo, el corazón de Zeref latía de manera desigual por un momento. Se había olvidado, solo por un momento. Respirando profundamente, se arrodilló y recogió a Rin. Las llamas lo consumían mientras su magia intentaba devorar a Rin, ambos peleando una batalla perdida. Zeref no sabía si Rin sobreviviría o no, pero tal vez, como Mavis, la maldición no lo consumiría hasta que Zeref lo tuviera en alta estima. Sin embargo, tales eventos nunca sucederían. Zeref no era de los que cometían el mismo error dos veces, después de todo. Se aseguraría de que Rin fuera quien terminara con su vida, sin importar lo que costara. Y Rin ha sido rescatada, aunque Zeref, si no dudes en dejar tu opinión y decirme qué te parece. Fin del capítulo 20.